Bienvenidos, espero que se encuentren bien. El día de hoy les quiero compartir algunas ideas que me surgieron al ver el último programa de Largo Aliento con Sabina Berman. Como ustedes ya saben, hemos comentado en los últimos ya casi años varias veces sobre este programa del Canal 11 porque es de los pocos espacios en los que por lo menos por accidentes, hay que decirlo más que por intención, se trata de informarnos de asuntos políticos más allá de los chismes cotidianos de la política mexicana que se comentan en tantos espacios, en casi todos los medios de todo el país. Sin más, les quiero decir que se trata de un programa en el que se habló de los supuestamente dos proyectos enfrentados con respecto al tema de la educación. Es decir, que tenemos un representante de la campaña de Xóchitl Gálvez y a una representante de la campaña y del proyecto de Claudia Sheinbaum. Sin más, comencemos entonces con la primera pregunta formulada por Sabina Berman. La 4T habla de la educación humanista de la nueva escuela mexicana. Rosaura, explícanos qué es eso, la educación humanista de la nueva escuela mexicana. Buena pregunta. Es nueva porque hubo un periodo del PRIAN que tuvo 30 años de Salinas de Gortari a Peña, que tuvieron una forma de enseñanza, pero esa forma de enseñanza nos llevó a un tremendo fracaso. Lo he dicho antes, ahí una de las pruebas que son fundamentales en el conocimiento del avance de la educación en el mundo es la prueba de PISA, y también en México se hacen pruebas similares. En esas pruebas, en esos 30 años, no se logró avanzar nada. Ok, o sea, en vez de enfocarse en hablar, si es que existe, del proyecto que propone el segundo piso de la mal llamada 4T, se enfoca, como tantos propagandistas del régimen actual, en hablar mal del pasado del PRIAN. Eso es una forma de hacerlo, porque yo jamás negaría que se hicieron muy pocas cosas positivas para la mayoría de la gente en los últimos 30, 40 años con respecto a la educación, sobre todo pública en México. Sin embargo, en vez de criticar de forma correcta, entre comillas, al pasado, se enfocan y caen una vez más, o se exhiben más bien a sí mismos, en el sentido de incomprensión ideológica, ya que nuevamente usan parámetros positivistas estandarizados universales, creados de alguna forma por el gran capital, como ella lo mencionó, la llamada prueba PISA, para evaluar a sus propias políticas. Es decir, que es muy importante y muy revelador qué parámetros yo uso para evaluar mi propia política que supuestamente tildo de antineoliberal y progresista. Lo que hace en gran parte el gobierno de López Obrador, y ya ha hecho en estos últimos ya casi 6 años, es evaluarse a sí mismo con los estándares impuestos del llamado consenso de Washington. Ahorita no vamos a entrar a ese tema porque sería un video aparte, pero en lo que se trata de temas de macroeconomía, de indicadores de diversos tipos, se festejan a sí mismos, hablo del régimen actual, cuando los cumplen aún mejor que los gobiernos anteriores del PRI o PAN. Se podría decir entonces que se festejan a sí mismos que son mejores neoliberales que los neoliberales originales, entre comillas. Lo que se tendría que hacer es cambiar los parámetros de evaluarse a sí mismo como gobierno para de esa manera tratar de mover el centro de gravedad política, en otras palabras, de cambiar la percepción sobre los problemas sobre los cuales la mayoría de la gente en México coincide. O sea, nadie diría que los temas de educación se han manejado de manera adecuada, pero otra vez, la forma de criticar es la que exhibe el vacío ideológico de la llamada 4T y su profundo sentido común neoliberal. Propongo, más bien les recomiendo en este apartado también el libro de Mauro Jarquín, es de la editorial ACAL, se llama La pedagogía del capital, y voy a citar brevemente un artículo de Jarquín que más o menos va en el sentido de lo que les acabo de argumentar. Cito: si la propuesta de la 4T es ideológica, como toda propuesta educativa lo es, cabe preguntarse si quienes suscribieron el desplegado en cuestión realmente creen
que las anteriores reformas curriculares no lo han sido? ¿O acaso consideran determinada ideología en educación más pertinente que otra? Aquí se refiere al desplegado de la oposición de no ideologizar a la educación. Parten de la idea de que hay una educación neutra no ideologizado. Jarquín, igual que yo, critica esta afirmación. Si es así, ¿por qué no hacen explícitos los principios de su preferencia, es decir, de su propia ideología? Conviene tener en cuenta algunas características rectoras de la política educativa en las últimas décadas, para mostrar algunos aristas ideológicos de corte gerencial de esa educación, entre comillas, moderna. Performatividad, imperativo del capital humano y gobernanza en el sector. Última parte de la cita que les quiero compartir. Ball, un autor, entiende performatividad como una tecnología, cultura y modalidad de reglamentación que utiliza evaluaciones, comparaciones e indicadores como medios para controlar, desgastar y producir cambio. Su ejercicio busca generar efectos sobre el profesorado y la comunidad educativa en general, así como en la percepción social respecto al campo educativo. Lo anterior conlleva la incorporación de prácticas eficientistas y de competencia individual en las escuelas y al interior de los gremios. La adopción y el uso político de la prueba PISA, que también tiene su propia historia política, no es neutro, en nuestro país, es decir, en México, logró que dicha cultura tocara fibras profundas del sistema educativo. Basta considerar el estrés docente y estudiantil derivado de un uso político de pruebas de alto impacto por parte de autoridades federales, agudizado además por una gran campaña privada de desprestigio al trabajo de las escuelas. Eso es una partecita que refleja un poco los argumentos que Jarquín, insisto, recomiendo mucho el libro, trata, que tienen que ver principalmente con criticar las formas con las que evaluamos nuestros avances o no educativos, para llegar al grado de cuestionar la necesidad naturalizada de evaluar, como si eso fuese lo más importante. Y no nada más se hace en educación, sino en todas las empresas, en casi todos los espacios, hay un fetichismo evaluista de todo el tiempo sacar parámetros para definir si vamos bien o vamos mal. Y muchas veces este tipo de ejercicios son pedestres. Todo el mundo sabe que no llevan a nada, muchas veces ni siquiera son tomados en serio, pero esa ideología, esa forma de ver al mundo positivista de tener que tener datos, ya se impuso no nada más en México, sino en grandes partes del globo. Para resumir este punto y avanzar al siguiente en síntesis. Aquí la representante de la 4T argumentó que el gobierno del PAN y el PRI hicieron mal las cosas en educación porque la prueba PISA salió mala. Bajo esa lógica, entonces, en muchísimos otros países también se están haciendo las cosas de manera incorrecta porque también han sido devaluados en sus resultados en la prueba PISA. Pero eso no nos dice absolutamente nada, excepto nos cuenta mucho sobre la visión del régimen actual y su falta de propuesta educativa alternativa, sino otra vez quieren ser mejores neoliberales que los neoliberales mismos. Vamos al siguiente punto en el que el representante de Xóchitl Gálvez nos habla del proyecto educativo del proyecto Fuerza y Corazón por México. Vamos a verlo. La propuesta de Xóchitl Gálvez de Fuerza y Corazón es una educación innovadora, sensible, que garantice la cobertura desde la educación inicial hasta la universidad, que es un derecho a la Constitución, porque lo que creemos es que el espacio de la educación no termina el día que egresamos de una escuela, es durante y para toda la vida. Entonces esa educación es para ser persona, para conocer, que es una actividad que nunca concluye, para hacer en destrezas y para convivir. Otra vez habla como el tío buena onda de la fiesta de Navidad, pero ¿qué es lo que acabamos de ver y escuchar? ¿Cuál es el fondo ideológico de esto? En síntesis dijo que la educación es algo continuo, que nunca se acaba, que no porque ya egresaste, ya sea el del nivel
intermedio o de nivel superior, entonces ya se acaba tu formación como humano. Eso suena hasta intuitivo, es como el sentido común que reina. Pero esto no es algo natural, sino ahí les recomiendo otro libro que es este, que se llama La nueva razón del mundo, que es un libro de Christian Laval y Pierre Dardot, en el que analizan, el libro ya tiene algunos años, la nueva subjetividad neoliberal. Y una de las aristas más importantes de esta nueva subjetividad dominante en grandes partes del mundo es esta ideología del constante trabajo sobre uno mismo. También les voy a leer una cita sobre eso, que como pongo aquí en la imagen es el long life learning, que nunca acabas, que todo el tiempo hay el afán de que te tienes que como persona automaximizar, inscribirte a diplomados, hacer ejercicio, cuidarte, alimentarte bien, aprender cosas. Es decir, todo el tiempo te tienes que mejorar a ti mismo como si fueses una especie de proyecto que nunca acaba, o también se podría decir que eres una empresa de ti mismo. Les leo la cita que trata sobre lo que les acabo de compartir. Por consiguiente, el sujeto debe ajustarse internamente a esta imagen mediante un trabajo constante sobre sí mismo. Debe esforzarse constantemente por ser lo más eficaz posible, por parecer totalmente implicado en su trabajo, por perfeccionarse mediante el aprendizaje permanente y por aceptar la mayor flexibilidad que exigen los incesantes cambios dictados por el mercado. Su propio experto, su propio empleador, su propio inventor, su propio empresario, la racionalidad neoliberal incita al yo a actuar para fortalecerse y sobrevivir a la competencia. Todas sus actividades deben compararse con una forma de producción, una inversión y un cálculo de costes. La economía se convierte en una disciplina personal, como ya lo decía Margaret Thatcher, quien ofreció la formulación más clara de todo esto. La economía es el método, la meta es cambiar el alma de las personas para que aparentemente, intrínsecamente sientan la necesidad, aparentemente, insisto, interior, de mejorarse a sí mismos todo el tiempo. O, en palabras de la campaña de Xóchitl Gálvez, de nunca dejar de educarse a sí mismos. Y estos nuevos paradigmas abarcan sobre todo el mercado laboral, como la educación y la formación. Hay una simbiosis ahí. El aprendizaje permanente y la empleabilidad son modalidades estratégicas significativas del mismo. En síntesis, lo que acaba de expresar el representante de la campaña de Xóchitl Gálvez no es cualquier cosa, sino las implicaciones ideológicas tienen que ver con lo que les acabo de compartir. Y eso claramente es una idea profundamente neoliberal que exige muchísimos a los sujetos y desde luego que no puede desprenderse de un aumento brutal en las enfermedades psicoemocionales que también ya hemos tocado en múltiples ocasiones en este canal. Vayamos al siguiente punto. La candidata del PRIAN sí dijo que cuando los jóvenes, se refería sobre todo a educación superior, cuando los o las jóvenes no tuvieran un lugar en una universidad, el gobierno va a pagar la inscripción y la colegiatura en una universidad superior. A mí me parece una propuesta absurda, porque es apoyar la mercantilización de la universidad, apoyar de los estudios universitarios en escuelas privadas. Hay que fortalecer las escuelas públicas, por supuesto, faltan universidades, pero lo que hay que hacer es invertir en nuevas universidades o en ampliar las ya existentes, no en pagarles a los estudiantes para que vayan a una escuela privada y entonces apoyar a la escuela privada, para nada. Hay una interpretación inexacta de la candidatura del oficialismo. La educación es de función pública, no estamos cumpliendo. Voy a poner ejemplos. En educación inicial, no hemos logrado, o sea, ¿dónde estamos cumpliendo? En inicial tenemos 1,5 millones de personas que no hemos podido atender. En primaria es casi el 100%, en secundaria es como el 90%, en prepa estamos como el 75% y en universidad estamos abajo, entonces tenemos que reconocerlo. Y eso no le quita al Estado la obligación. Entonces ninguna postura ni oficial ni de nadie puede negar esta circunstancia. Entonces cuando encontramos esfuerzos particulares, pues hay que estimularlos y hay que reconocerlos, porque no estamos haciendo lo necesario. Ok. Lo que aquí expresó la representante de Claudia Sheinbaum, por lo menos en parte es cierto. Sin duda representa un subsidio
a capital privado el hecho de que se quiere, supuestamente así dice la propuesta por parte de Xóchitl Gálvez, subsidiar a estudiantes que no alcancen lugar en escuelas públicas para que puedan entrar a universidades o preparatorias privadas. En otras palabras, que se le pague a las privadas para que acepten a más estudiantes. Aquí no debemos confundir o soslayar lo que dijo el representante de Xóchitl Gálvez, porque lo fraseó con esfuerzo particular. Aquí no se trata de esfuerzos, porque eso casi suena como acciones de caridad, sino de intereses y negocio. Desde que Fox abrió el mercado para la educación hace ya más de 20 años, hay muchos estímulos para que empresarios inviertan en negocios que tengan que ver con educación, y estamos hablando desde escuelas primarias, secundarias, prepas, universidades, corporaciones que te preparan para los distintos exámenes que tienes que hacer para ingresar a un lado, y es una lista eterna que representan, como ya se pueden imaginar ustedes, un jugoso negocio para las personas que invierten en eso. Y ya otra vez, ustedes se pueden imaginar quiénes son los que invierten en eso y sacan mucho dinero de ello. Esto es el esfuerzo particular, es el interés empresarial en hacer negocio con la educación. Esto fue el fraseo un poco tramposo por parte del representante de Xóchitl Gálvez, y cuando habla de estimular, quiere decir reducciones fiscales, quizás también cooperaciones público-privadas. Supongo que su modelo utópico sería similar al de Estados Unidos, una privatización absoluta. ¿Y cómo va eso? Pues eso ya lo sabemos, que muchos estudiantes terminan pagando su deuda toda la vida o no la terminan de pagar nunca, quedan endeudados desde que salen o entran a la universidad. Es decir, que ahí efectivamente quedó evidenciado la visión de Xóchitl Gálvez, pero de nueva cuenta tampoco quedó muy claro en qué se diferencia sustancialmente el proyecto de la llamada 4T, sobre todo por lo siguiente que vamos a ver y escuchar. Es fundamental que los niños, las niñas estén bien alimentados. Y esa beca, mi beca para empezar, tuvo una función también en ese tema. Es un apoyo a las familias. Es a las familias. Es un apoyo a las familias. Y el niño se siente muy orgulloso de tener su beca. Pero además, porque es universal. Porque antes de que llegara Claudia, había una beca que era para niños talento. Como si hubiera niños que no eran talento. Todos los niños y las niñas tienen talentos y hay que apoyarlos para que los desarrollen. Entonces, comparto que no se debe de elitizar el acceso en la beca con estas estupideces de quiénes son niños talento o no. Es un punto que me parece correcto. Ella quitó esa beca y dio una beca a todos los niños y a todas las niñas de preescolar 3 años hasta secundaria. ¿Y cuánto es? 15 años. ¿Cuál es el monto? Aproximadamente 600, ahorita 650 pesos al mes. Al mes, 10 meses. Felicito a Sabina que por fin, aunque fue la única vez en toda la hora, preguntó por el monto. De nueva cuenta, como ya lo he hablado sobre todo con Horacio en programas anteriores, imagínense ustedes. Se está festejando a sí misma la llamada 4T, que habla de primero los pobres, por una beca a los estudiantes por 650 pesos al mes durante 10 meses en el año. Ella dijo, es importante que los estudiantes estén bien alimentados. ¿Quién estaría en contra de eso? Yo le hubiera preguntado, ok, entonces nada más tienen que estar bien alimentados los 10 meses al año que van a la escuela y los 2 meses que tienen libre, ahí no importa que estén bien alimentados. Es un poco triste que ni siquiera les paguen los 12 meses completos. Pero más allá de eso, el monto mismo, si lo dividimos por 30 días que tiene el mes, estamos hablando de más o menos 21 pesos por día. Por el amor de Dios, ¿de qué estamos hablando? Eso es un poco más de $1 al día, 1.3 dólares. Si quitas lo que se gastan en transporte para ir, para la comida les quedan, si bien les va, 15 pesos al día. ¿Eso es orgullo? ¿Eso es algo que hay que festejar? Me siento insultado. ¿Cómo podemos asumir que eso es una política de izquierda que se preocupa por la gente? ¿En dónde está el reportaje periodístico que habla con las personas y les pregunta qué tanto impactó ese monto para que se alimenten mejor? Ok, me podrán decir si tienen 2 o 3 hijos, pero de eso no se trata. Sino se trata de que se romantiza otra vez, además, a la familia como el núcleo central de la sociedad,
Margaret Thatcher estaría feliz con eso, porque ella siempre decía que quien hay que apoyar es a las familias porque no hay tal cosa como la sociedad. Y luego, si analizamos más concretamente el monto, es absolutamente ridículo e insultante que se festeje, que le demos a los niños y niñas para que estén alimentados, que no debería ser el único incentivo, sino también que vayan al cine, que inviten a su primera novio o novia, que vivan, por el amor de Dios. Y que festejemos eso es un absoluto insulto. Pero la 4T no nada más se queda ahí. Escuchemos. Y la pregunta sobre las becas. Se acortaron las becas. Entonces se hicieron menos numerosas. Mira, regresaría las becas, al número sin duda, del sexenio anterior. Se disminuyeron las becas al extranjero. Me parece que se debe recuperar el número. Que se debe recuperar el número. Sí. ¿Y qué con el CONACYT? Ok, o sea, acaba de aceptar algo que todo el mundo sabía, que quitaron becas, sobre todo en educación superior, en los 6 años del Obrador. ¿Cómo se puede decir que eso es una política progresista en favor de la mayoría? ¿Por qué las quitaron? Por la austeridad, que nuevamente es profundamente neoliberal. Esta austeridad neoliberal cerró espacios para alumnos con pocos recursos y elitizó el acceso a ciertos caminos, como lo es, por ejemplo, estudiar un semestre o 2 en el extranjero. Esto ya se convirtió en inalcanzable para la mayoría de los mexicanos y únicamente lo pueden realizar ese 5% más menos que tiene los recursos privados para pagarse un año en el extranjero. Ya se imaginan ustedes los gastos que esto implica. Otra vez pregunto, ¿esto es izquierda, esto es progresista? No lo veo. Sabina, desde luego que no lo entiende, por eso tampoco profundizó sobre esto que me hubiera parecido como periodista muy interesante. Con respecto a CONACYT, se notó todo el sexenio un desprecio por parte sobre todo del presidente y un ambiente que yo llamaría anti-intelectualista en el régimen actual, con lo que sin duda se asemeja a tendencias autoritarias en otros países en el pasado, pero también en la actualidad. Porque criticar se asocia con golpear de mala fe y el ejercicio crítico trata de eclipsarse desacreditando a las personas que son críticas. Es decir, que no se enfoca qué dice la crítica, sino se trata de desprestigiar a quien realiza el ejercicio de crítica. En síntesis, mucha austeridad neoliberal y casi nulo apoyo a la ciencia, tecnología y educación, que supuestamente tendría que ser una de las prioridades de un gobierno que se asume a sí mismo como transformación y progresista. No hubo nada de eso, pero a Sabina tampoco le importó. Vayamos al siguiente punto. Que ella va a ser de este país. Ella quiere ser recordada como el gobierno de la educación y quiere que México sea una potencia científica y tenemos todas las posibilidades de hacerlo. Entonces hay un énfasis, va a haber un énfasis bien distinto. Mira, es que, Claudia es una científica, como tú dijiste. Si es que gana Claudia. Sí, nada más déjame concluir esto, porque es importante señalar que Claudia está diseñando un modelo de colaborativo entre todas las instituciones de investigación del país, CONACYT, las universidades, para atender la problemática del país, para que su política se base en conocimiento científico, humanístico y tecnológico. Eso es un gran cambio, por ejemplo. Primero, ella dice que es un gran cambio, es decir, hasta ahora no ha sido así. Es un gobierno que no apoya todo eso, que no va en esa dirección. Sabina tampoco le importó porque no preguntó al respecto. Y segundo, tiene que ver con los lugares comunes. No creo que ni siquiera Milei contradiga lo expresado por la representante de Sheinbaum, pero en vez de tener un afán de conocimiento, se deja que lugares comunes se confundan con ideas concretas. Lo que nos acaba de decir no dice todo y no dice nada. No se compromete absolutamente nada porque son lugares vacíos que cada quien puede interpretar a su conveniencia. Son lugares vacíos flotantes, son así significantes vacíos, como dirían algunos autores, que van flotando ahí y que me puedo apropiar de la forma en la que me convenga en el instante que lo necesito. El trabajo periodístico tendría que amarrar a los representantes para que concretamente argumenten ¿a qué te refieres con esto? Para que no yo, como alguien que me quiero informar, quede igual de tonto que antes de ver la entrevista. Pero bueno, ya para terminar, el último punto, vamos a escuchar. Puntualmente, ¿hay ciencia neoliberal? No. No, hay política neoliberal. Mira, la ciencia, el conocimiento no es neoliberal.
Esto también es un lugar común que lo único que refleja es una impotencia reflexiva. Porque, primer punto, no hay tal cosa como la ciencia. Eso ya también es una sobresimplificación, perdón, que trata de eliminar y eclipsar cualquier debate que todo el tiempo hay dentro de la supuesta ciencia en la que todo es la ciencia ya, sino hay ciencias y tipos de ciencias que además hay totalmente siempre contradicciones dentro de esas ciencias, si no deja de ser ciencia. No es un conocimiento absoluto para todos los tiempos. Segundo punto, la pregunta sobre si hay ciencia neoliberal. Entiendo la respuesta negativa por parte de la representante de la 4T. De nueva cuenta, es más complicado que esto, porque les recomiendo otro libro que se llama Ciencia y Tecnología como Ideología, escrito por Jürgen Habermas en los 80s del siglo pasado, en el que él reflexiona sobre este lugar común que existe en muchas partes del mundo de asociarle cierta neutralidad y objetividad a la racionalidad científica. Sería todo un seminario filosófico que se podría hacer a partir de qué es la razón y qué es la ciencia, pero sin aburrirlos ahorita con eso, porque además sería un video larguísimo. Nada más mostrar algunas citas de este libro para dejar claro que sí puede haber algo así como ciencia neoliberal, o por lo menos hay ciencias que representan intereses, pero no porque sea mala ciencia, sino porque precisamente es imposible tener una ciencia neutra. Cito entonces del libro de Habermas. Marcuse está convencido de que en lo que Max Weber denominó racionalización no es la racionalidad como tal, sino una cierta forma de gobierno político no reconocido que se impone en nombre de la racionalidad. Determinados propósitos e intereses de gobierno no solo se imponen a la tecnología retrospectivamente y desde fuera, sino que ya forman parte de la construcción del propio aparato técnico. Es decir, que desde adentro ya hay una especie de ideología que empuja lo demás e influye sobre el resultado de mi investigación tecnológica. La tecnología, por tanto, es siempre un proyecto histórico social, es decir, que es una construcción humana, por lo tanto, puede cambiar, en el que se proyecta lo que una sociedad y los intereses que la dominan pretenden hacer con las personas y las cosas. Si esto es así, el cambio o un cambio en la dirección del progreso menos abstracto en las políticas educativas podría romper este fatídico vínculo e influiría también en la estructura de la propia ciencia. El diseño de la ciencia, sin perder su carácter racional, que eso nunca lo hace, desarrollaría su hipótesis en un contexto experiencial sustancialmente distinto. En consecuencia, la ciencia llegaría a conceptos esencialmente distintos de la naturaleza y establecería hechos esencialmente distintos. ¿Qué nos quiere decir Habermas con todo esto? Que hay ideología en la técnica y la ciencia, que en consecuencias es resultado de ideologías humanas que la empujan a cierta dirección u otra. Por lo tanto, la construcción teórica conceptual en las ciencias sí tiene un trasfondo ideológico. Ahora, no es tan vulgar de decir, a ver, yo ahorita voy a hacer ciencia neoliberal y yo voy a hacer ciencia comunista. Pero en cómo yo construyo los aparatos o digamos la innovación científica tiene un trasfondo ideológico que se tiene que revisar, que se tiene que analizar y que si yo me autodenomino proyecto de la transformación, tengo que afectar. Para comenzar, y con esto acabo el video de hoy, con más inversión. Somos de los países que porcentualmente con respecto al PIB menos invierte en toda la OCDE, y no nada más la OCDE, sino en casi todo el mundo. Y mientras eso no cambie, estamos hablando de un juego de austeridad, de a ver quién invierte menos y quién lo hace peor que el otro, pero estamos hablando de todo menos de una transformación que México requiere en el sentido de cambiar el sistema educativo a nivel primario y secundario, y cuando se trata de invertir en investigación, ciencia y tecnología en nivel superior,
ninguno de los proyectos por los cuales podemos o no votar el 2 de junio representan un cambio y favorece, como casi siempre en este país, a los que más tienen y dejan fuera a los que menos tienen.